¿Qué tal, iglesia? Buenas noches, que Dios les bendiga. ¿Sabe? Cuando era adolescente y vivía en la casa de mi madre, tenía deberes y cosas que hacer. Y llegaba del colegio y me ponía a comer y me ponía a jugar en el ordenador. Luego llegaba mi madre por la noche y me decía: Jarvin Francisco, ¿qué tanto pasaste haciendo que no pudiste hacer esto? Todavía la escucho aquí en el oído, mire. Madre, te amo mucho. ¿Qué tanto pasaste haciendo que no pudiste hacer lo que tenías que hacer? Que no pudiste lavar los trastos, que no pudiste limpiar. Y yo, como estaba desobediente, no podía decirle: es que estuve jugando, o estuve viendo una cosa, o esto o lo otro. Pero también habían días en que en ese momento de que ella me confrontaba de esta forma, no hallaba que contestarle porque no me percataba de que el tiempo se me iba así, en un 2x3. Y en la vida siempre es bueno tener este tipo de momentos de ¿por qué? ¿Por qué no lo hice? ¿Qué pasó? Y la reflexión que compartió el pastor el domingo, considero que es ese momento en nuestras vidas. ¿Por qué? ¿Por qué no lo he hecho? Él hablaba en Juan capítulo 14, versículo 12. Jesús les decía: les digo la verdad, que todo el que cree en mí hará las mismas obras que yo he hecho, y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. ¿Ven? Entonces nos preguntamos: ¿por qué no lo he hecho? ¿Por qué no he resucitado muertos? ¿Por qué no he sanado gente con la sombra? ¿Por qué no he pregonado libertad a los cautivos? ¿Qué me ha detenido de hacerlo? ¿Qué es lo que me tiene? ¿Por qué no lo hago? ¿Y cuáles son las obras que él hacía? Pues vamos a verlo a detalle. En Lucas 4:18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad, y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Amén. ¿Lo estamos haciendo? Es una pregunta para cada uno. ¿Lo estamos haciendo? ¿Estamos haciendo esas cosas? Y si no lo estamos haciendo, ¿por qué no lo estamos haciendo? ¿Qué es lo que nos detiene? Y reflexionando sobre eso, encontré 5 cosas que son las que vamos a compartir hoy. Y la primera son nuestras prioridades. Cuando las prioridades en nuestra vida no tienen el orden que deben de tener, las cosas de Dios no van a fluir a como Él ha dispuesto que fluyan en nuestra vida. Él, en su infinita misericordia, va a permitir que a través de nosotros y los dones y talentos, personas reciban sanidad, reciban palabra, sean restauradas, reciban un mensaje que les dé fortaleza. Pero nunca eso será comparado con cómo hubiese sido si nuestra prioridad hubiese sido el reino de Dios. Estar revestidos del poder para hacerlo. Dice la palabra: estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevas lenguas. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase. Y si beben algo venenoso, no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Marcos 16, 17, 18. Son cosas, wow, uno dice, qué increíble, que vamos a expulsar demonios y todo. Hay gente que gracias a Dios la usa en ese poder. Pero todos tenemos la capacidad de hacerlo, ¿sabe? Porque el Espíritu que estaba en Jesús es el mismo Espíritu Santo que usted y yo tenemos hoy. La pregunta es: ¿por qué no lo hago? ¿Por qué no lo estoy haciendo? Porque nos afanamos con las cosas del día a día, nos afanamos con los trabajos, nos afanamos con las deudas y nos perdemos 14, 15, 16 horas, 1, 2 de la mañana en un trabajo que al final nos van a echar
o las cosas no van a salir como esperamos, y por estar afanados en un problema, nos perdemos el privilegio que es servir a Dios. ¿Sabe? Cada una de las cosas que nosotros hacemos para Dios no es uy Dios, mira, te voy a hacer un favor. Es un privilegio, porque son muchos los llamados, pero son pocos los que son realmente escogidos para hacer las cosas. Y entonces, ¿qué me quieres decir? ¿Que no me preocupe de mis problemas? ¿Que no me preocupe de mis cosas? No, simplemente pongamos el orden de las prioridades. ¿Quiere que los problemas se solucionen? ¿Quiere que las cosas vayan bien? ¿Quieren que las deudas se paguen? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Amén. Buscad primeramente el reino de Dios. Entonces, ¿que voy a dejar de trabajar? ¿Vos me vas a mantener? No, yo no lo puedo mantener. Mire, con costo mantengo a mi familia. Y hacemos un esfuerzo. Pero ponga su confianza en Dios. Y si usted le da el primer lugar a Él, tenga por seguro que Él lo va a honrar. Entonces, iglesia, ¿por qué no estamos haciendo las cosas que Jesús hacía? ¿Cuáles son las prioridades en tu vida? ¿Cuáles son las prioridades en tu vida? ¿Cuál es el orden? ¿En qué lugar de prioridades está el reino de Dios en nuestra vida? ¿Está en el primer lugar? ¿Está en el puesto número 0? ¿Está en medio o está al final de la lista? O no está en la lista. ¿En dónde está el reino de Dios para nosotros? ¿Que hay problemas? Sí, hay problemas, muchísimos problemas. Todos tenemos problemas. Hasta el día que nos muramos o que el Señor nos lleve, vamos a dejar de tener problemas. Pero aún en medio de los problemas, Jesús dijo que Él venció al mundo. Así que nada de eso nos puede vencer. Entonces, ¿sabe qué es lo triste? Que a veces nos afanamos tanto en las cosas de la vida, le decimos no al Señor. Y Él dice, bueno, pues voy a buscar a otro que sí quiera, a otro que sí pueda, a otro que tenga tiempo. Y cuando nosotros decimos, Señor, ya puedo, lo siento, hijo, es que te necesitaba en ese momento. Y hay otra persona, ha sido levantada con lo que a nosotros nos correspondía. Amén. La segunda cosa que identifiqué son los miedos. Y mire, el miedo es un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que algo negativo va a suceder. Por lo general, tenemos miedo a hablar en público, a las críticas, al rechazo, al abandono o a la muerte misma. ¿Quién no ha tenido miedo a hablar en público? Cuando nos parábamos aquí los primeros días que empezamos a predicar, me acuerdo que era una caniñera, hermano. Dios mío, un temblorín, un sudor, pastor, pero ¿cómo me va a poner a mí? No, mire, ponga otro. Así era. Pero las cosas van fluyendo. El Señor se glorifica cada vez. Y cada una de estas cosas, críticas, rechazo, abandono, la muerte misma, no las vivió Jesús. A Jesús lo mataron por decir la verdad. Lo mataron por decir la verdad del reino. Lo vivió Él. ¿Y eso lo detuvo de cumplir su misión en la tierra? No. Crítica, rechazo, abandono y muerte también lo vivieron los discípulos. ¿Y eso los detuvo de proclamar el reino? No. Fueron mártires. Gracias al trabajo que ellos hicieron luego y al Espíritu Santo, usted y yo podemos estar aquí, compartiendo sobre Dios. Pero es que me da un miedo, es que no sabes. Qué horrible. Le pregunto, ¿cómo está actuando? ¿Está actuando en sus fuerzas o está actuando con el Espíritu de Dios? Porque a mí la Biblia me dice que Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. Y el miedo, aunque es una emoción natural, tiende a paralizarnos cuando es un miedo desmedido. Y ese miedo desmedido que nos paraliza es el arma que el infierno tiene contra nosotros.
Pero ¿quién te crees tú para hablar de Dios? Pero si nadie te va a hacer caso, pero si te van a rechazar, pero si te van a dar la espalda, pero si no sos capaz, pero si mirá de dónde venís, pero si sos un don nadie, pero si no has hecho nada en la vida, ¿quién te crees para hacerlo? ¿Quiere que le diga algo? Lo rechazan, lo abandonan, lo critican, se burlan de usted. Dele gloria a Dios porque es un candidato para ser usado, para hacer sacudir el infierno con la gloria de Dios. Porque dice la palabra que si no lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Primera de Corintios 1, 27, 28. Y sabe, a causa de eso, Satanás nos odia. Sus demonios nos odian. Odian lo que Dios ha hecho con nosotros. Odian lo que Dios está haciendo con nosotros. Y odian lo que Dios sabe, porque ellos saben lo que Dios puede hacer con nosotros. Pero ¿sabe qué es lo increíble? Que Satanás y sus demonios tienen más fe de lo que Dios va a hacer con nosotros que con nosotros mismos, de lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. Por eso ellos se encargan desde el minuto uno en que nosotros damos un paso de obediencia siguiendo a Dios, se encargan de acabar con nuestra identidad, de ponernos miedo, de llenarnos de temor, de llenarnos de duda, porque saben lo que vamos a hacer en las manos de Dios. Saben cuántas vidas vamos a arrebatar, saben cuántos demonios vamos a expulsar, saben cuántas personas van a ser restauradas, liberadas y sanas en el nombre de Jesús a causa de que nos dispusimos a servir a Dios. Por eso nos odian. Y que las cosas se ponen feas, pues no tenga miedo. Dios va adelante peleando la batalla. Él va como poderoso gigante. Él nos va a sostener, Él nos va a guardar y Él nos va a dar paz. Así que, iglesia, ¿por qué no estás haciendo las obras que hacía Jesús? ¿Por tus prioridades o por tus miedos? ¿Por qué no lo estamos haciendo? Pequeñas notas. La tercera cosa que encontré son las distracciones. Y es que el ritmo de vida que llevamos nos hace que nuestra atención sea muy limitada. Si vemos los formatos de contenido corto, los shorts, los reels, TikTok y esto y otro, son para que tengamos muy poca atención o que captar nuestra atención en poco tiempo. Incluso las canciones, las disqueras han descubierto que los primeros 30 segundos son vitales para que una persona se enganche con una canción. ¿Cierto o no cierto, músico? Así es, ¿no? Entonces, eso y las cosas que vivimos también nos van deteniendo, hacen que nos distraigamos, que no estemos enfocados en lo que tenemos que estar. El trabajo, saltar de una reunión a otra, de una cosa a otra, nos va perdiendo. Y yo no sé si a usted le ha pasado que de repente decimos, bueno, tengo unos minutos, voy a leer la Biblia en mi móvil, saco el móvil, abro la aplicación de la Biblia, me cae una notificación, miro la notificación, es una historia de Instagram, me voy a Instagram, miro la historia, me llevo un enlace de YouTube, miré 3 videos de YouTube, miré un anuncio en YouTube y terminé gastándome 100 pavos en Temu, o en Shein, o en lo que sea. Al final, ni leí la Biblia, perdí mi tiempo y me gasté el dinero que no tengo. ¿Le ha pasado? ¿Sí? Sí pasa muy seguido. ¿Por qué? Porque estamos distraídos. O quizás dice, bueno, me voy a poner a orar y me estiro 5 minutos. 5 minutitos y me voy a poner a orar. Y los 5 minutos se le hicieron 3 horas. Y se durmió. Y no oró. ¿Pasa? Pasa. Y también pasa que venimos a la iglesia y nos llenamos de poder de Dios, nos quebrantamos, donde nos volcamos delante de su presencia, Dios se manifiesta, hace cosas grandes, Dios da palabras, salimos llenos, salimos confiados, pero al día siguiente vimos algo y ¡fum! Se nos fue, se nos apagó la llama, se fue todo. ¿Y qué tal estuvo el culto hoy? No sé, fíjate que no sé. No sentí nada.
No sentí nada hoy, eso era una heladera. Yo no sé si es que Wilson seguro está en pecado porque Dios no se movió en la alabanza, no hubo nada. Y no estoy diciendo que Wilson está en pecado, ¿verdad? Pero sabe, es que son cosas, pensamientos que tenemos o que hemos tenido. ¿Los ha tenido o no los ha tenido? Esto ha estado frío así. Y dejamos la responsabilidad sobre la alabanza, dejamos la responsabilidad sobre danza, que tienen cierta responsabilidad porque van rompiendo la brecha de lo que estamos haciendo. Pero la principal responsabilidad de sentir la gloria de Dios y la presencia de Dios es nuestra. No es de Wilson, no es de los músicos, no es de los muchachos que están cantando, y ni las chicas que danzan, ni de la pastora ni del pastor, es nuestra. ¿Y cómo vamos a sentir la gloria de Dios? ¿Cómo vamos a sentir su presencia si no disponemos tiempo durante la semana para conocerle, para relacionarnos con Él? ¿Cómo vamos a escuchar la voz de Dios? Que Él nos hable en la alabanza, que nos hable en la adoración. Si no tenemos tiempo en la semana, nuestra Biblia permanece cerrada o está abierta en la página del Salmo 23 por un rincón de la casa cogiendo polvo que el día menos pensado se le aparece un demonio y le dice, cambia la página que yo estoy aburrido de verlo, por lo menos limpiarla. Porque son cosas que pasan. ¿Cómo vamos a escuchar? Dios, háblame, Dios, por favor, decime, la Biblia llena agarrando polvo, tirada en un rincón. Pero es que no tengo la de papel, yo tengo la del móvil y tengo varias versiones. Y le cae la notificación de que lee el versículo y la primera que quita, para que no le estorbe para ver las demás. Dice Efesios 5:16, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y así como nos distraemos en lo personal, también la iglesia en nivel general está distraída. La iglesia en nivel general muchas veces está enfocada en actividades, en hacer una cosa y otra y otra y otra y otra. Y dicen, es que nosotros no tenemos actividades, no tenemos esto, no tenemos lo otro. Muchas veces nos enfocamos en eso. Y el estar en el activismo, el estar haciendo cosas, no significa que estemos realmente prestando atención en lo que tenemos que prestar atención. El estar teniendo reuniones y reuniones y reuniones no significa que estamos prestando atención y siendo efectivos en lo que tenemos que ser efectivos. ¿Y en qué tenemos que ser efectivos? Mateo 28:19. Id y hacer discípulos a todas las naciones. Y el día que hay que evangelizar, ¿cuántos vienen? ¿Quiénes vienen? 2. ¿Y quiénes 2? Los responsables de la red. ¿Y cuál es nuestra prioridad? Mire, si nosotros no hemos entendido, o no entendemos que el evangelio se trata de ser sanos, de ser libres, de ser restaurados y de ir a buscar a otro para que también sea sano, libre y restaurado por Dios, no hemos entendido el evangelio. No es sentarnos, no es ser un club social, no es tener actividades, tener números, no es convivir entre nosotros. Es ir por otros, por el que está enfermo, por el que está cautivo. Prisión física y prisión espiritual. Por el que necesita ser liberado. Eso es el evangelio. Y no se trata de cuántas actividades o cuántas cosas haga una iglesia para ser efectiva, sino de que esté enfocada en lo que realmente tiene que hacer. Y la iglesia está enfocada en lo que realmente tiene que hacer cuando nosotros estamos enfocados en cuál es el mandamiento que tenemos que cumplir. ¿Ven? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no hacemos las obras que Jesús decía? Por nuestras preocupaciones, por nuestros miedos, por nuestras distracciones, o, vamos a la número 4, por las experiencias pasadas. La iglesia
al igual que toda organización conformada por seres humanos, es una organización cambiante. Unas personas van, otras personas llegan, unas dicen, no, no me gusta la música, otras dicen, me encanta cómo va la música aquí, uy, no es que ahí ponen danza, otras dicen, uy, qué bueno ver a las chicas que están danzando, otras dicen otras cosas, no hay actividades, pues me gusta que es más tranquilo. Para gustos los colores, por eso hay cantidad de iglesias, por eso Dios se mueve en cada una de ellas. Y en medio en que vamos buscando cuál es nuestro lugar, en qué iglesia vamos a encajar, en qué comunidad nosotros pertenecemos, dónde vamos a crecer, dónde nos vamos a desarrollar, nos vamos topando con personas que probablemente nos pueden herir, nos pueden decepcionar o nos pueden traicionar. Y le voy a poner un ejemplo. Imagínense que Juan Pueblo va a una iglesia, de un local donde alcanzan por lo menos 1000 personas, así como el que va a tener ministerio de nuevo pronto. Un local así donde alcanzan 1000 personas. Y resulta que Juan Pueblo llega a este local y se encuentra un pastor y le dice, pastor, necesito hablar con usted. Y le dice, mire, no tengo tiempo. Busque una cita. Vas a creer, el pastor me dijo que buscar una cita. ¿Cómo es posible que me pida eso si me tiene que atender en el momento, si tiene que escucharme? O quizás es una persona que estuvo involucrada trabajando en las redes o en los ministerios, como quiera que se le llame en ese lugar, y tuvo diferencias con otro. Quizás no era el día para decir algo que no se debía decir y no era el momento para decirlo, hacerlo, y se da un malentendido y entonces dice, yo me voy. Como dicen los colombianos, me abro, ¿verdad? Me voy de aquí, no quiero saber nada de iglesia. Y como a Dios Dios está en todo lugar, pues lo voy a buscar a mi manera, desde mi casa, en mi corazón, le voy a orar y no quiero saber absolutamente nada de iglesia. ¿Sabe qué está haciendo? Está dejando su lugar en la mesa del Padre por algo que hizo una persona común y corriente como usted y como yo. Por alguien que quizás tuvo un mal día, por alguien que quizás no ha sido formado, y por alguien que quizás no ha sabido lidiar con su carácter y su temperamento y sus cosas. Y entonces, iglesia, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a estar con ese victimismo? Es que me hizo, es que me dijeron, es que me miraron, uy, es que el pastor no me llama, uy, es que el pastor mucho llama, no quiero. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a ver al hombre y no vamos a ver a Cristo? ¿Sabe? La Biblia narra en Hechos 14, del 19 al 21, que Pablo se encontraba en la ciudad de Listra y dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquia y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo insultado, habiendo regañado, habiendo señalado, habiéndole sacado la lengua, ¿qué dice? Apedreado, habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto, pero rodeándole los discípulos, se levantó y dejó el ministerio, dejó las misiones, dejó de plantar iglesias, dejó de hacer discípulos, desistió de su propósito de ir a Roma, desistió del propósito de formar a la siguiente generación, desistió de su viaje, de su intención de venir a España. ¿Qué dice la Biblia? Entró a la ciudad, es decir, volvió, de donde lo iban a matar, volvió. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe, otra ciudad. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad, a Derbe, y de hacer muchos discípulos,
volvió a Listra y a Iconio y a Antioquia, apedreado, a punto de morir, lo daban por muerto al hombre, y dejó su ministerio, dejó su lugar en la mesa. Si miramos nuestras reacciones contra lo que Pablo y los discípulos pasaron, son rabietas de niños lo que hacemos, iglesia. Son rabietas de niño. Porque eso dice de Pablo. Y la siguiente generación, la generación de Esteban, la generación de Timoteo y todos ellos, igual pasaron cosas similares. Es que yo no quiero saber nada de la iglesia porque estoy quemado. Quedé quemado, quedé topado, no quiero saber nada. Déjeme decirle que el que se quema es porque está distraído con el activismo, con estar haciendo cosas. Porque cree que haciendo cosas en una red, o en la otra, o en la otra, o en la otra, o estando involucrado en todo, con eso intenta suplir su carencia o el hecho de que no conoce realmente a Jesús. Y es un esfuerzo humano, un esfuerzo propio. Y eso se llama religión. Es una línea muy, muy delgada. Iglesia, nunca permitamos que lo que haga una persona, esté bien hecho o esté mal hecho, nos haga apartarnos de la mesa del Padre. Nos haga perder el privilegio de servir a un Dios grande y poderoso como es al Dios al que servimos. Son muchos los llamados, pero somos pocos los que tenemos ese privilegio. Y entonces, ¿por qué no hacemos las obras que hacía Cristo? Por nuestras prioridades, por nuestros miedos, por nuestras distracciones o por las experiencias que hemos vivido. Y la última, y la que es la más peligrosa, es porque no le conocemos. Uno de los mayores problemas, como ya he mencionado, que tiene la iglesia es estar sumido en actividades. Y pretendemos que eso, estar haciendo una cosa y otra y otra y otra, pretendemos compensar el hecho de no dedicar tiempo para conocer a Dios, de no prepararnos para conocer a Jesús. Mire, cuando somos examinados, cuando hacemos alguna prueba teórica, el maestro se busca saber de que hayamos aprendido realmente las cosas que él nos enseñó. Y por lo general, el maestro ha dedicado tiempo explicando y compartiendo, aclarando dudas, despejando cualquier incógnito, cualquier mal entendimiento que haya sobre lo que se está hablando. El maestro ha dedicado tiempo para esto. Y entonces podemos decir, estamos hablando sobre el servicio. Yo sé del servicio. Estamos hablando de suma, restar y multiplicar. Yo sé sumar, restar y multiplicar porque lo vi. Estamos hablando de dividir oraciones. Lo sé porque lo vi, me acuerdo, lo aprendí bien. Porque es algo que conocemos. Es algo que aprendemos. Y es ahí donde aprendemos a hacer las cosas. Pero sabe también, hay mucha gente a la que nosotros decimos conocer y no la conocemos. Imagínese que en la comunidad donde usted vive Juan Pueblo, y Juan Pueblo vive en el tercero A, y usted sabe que vive en el tercero A porque lo vio en el rotulito del buzón. Juan Pueblo, tercero A. Y usted ha entrado por el portal con él, un día subió por el elevador con él y le dijo, hola, soy Juan Pueblo, ¿qué tal? Lo conoció muy bien. Y le preguntan en la calle, hey, tú que vives ahí en esa comunidad, ¿conoces a Juan Pueblo? Ah, sí, yo le conozco, vive en el tercero A. Y usted, el saber dónde vive, le dice cuáles son los sueños, las necesidades, los problemas,
las metas que tiene Juan Pueblo, dónde trabaja, su familia, cómo es su temperamento. Eso no le dice nada. No lo conoce. Sabe dónde vive, sabe dónde está, sabe dónde encontrarlo, pero no significa que lo conoce. Y lamentablemente en las congregaciones hay mucha gente que está así. Hay gente que ha escuchado de Jesús, que sabe dónde encontrarlo, pero que no le conoce. Si realmente conociéramos a Jesús, haríamos las cosas que Él hizo. Porque si nos ponemos en su lugar, podríamos entender cuánto le duele ver que uno se pierda. Y entonces no dejaríamos que ese uno se perdiera si depende de nosotros. Es ahí cuando le conocemos realmente. Es ahí cuando sabemos quién es Jesús. Y le vamos a conocer porque hemos dedicado tiempo con Él. Señor, enséñame. Señor, decime. Señor, quiero servirte. Pero si no nos disponemos a pasar al siguiente nivel, si no nos disponemos a conocer más de Él, Dios no nos va a forzar, no nos va a arrastrar, porque Él respeta nuestra voluntad. Las cosas que hagamos se van a ver muy bonitas, van a estar muy bien ejecutadas, se va a ver precioso, todo armónico, se va a escuchar bien la música, va a estar bien la danza, vamos a ser muy elocuentes en lo que hablemos. Pero hasta ahí no más. Nos vamos a quedar aquí. Y sabe, quizás ni aquí. Nos vamos a quedar aquí en relación a lo que podemos hacer en las manos de Dios. Nos podemos llenar de conocimiento, pero no de revelación para nuestras vidas y para la iglesia. Y todo lo que hagamos, por muy bien hecho que esté, no va a tocar vidas, no va a transformar corazones, no vamos a ser un medio para sanar, para liberar, para restaurar. No vamos a comunicar el amor de Dios correctamente porque estamos entretenidos pretendiendo ser iglesia. ¿Ven? ¿Por qué no lo hacemos, iglesia? ¿Por qué no hacemos las obras que hacía Jesús? Porque nuestras prioridades no son las correctas, por nuestros miedos, por nuestras distracciones, por lo que alguien nos hizo hace quién sabe cuántos años. Quizá la persona hasta se murió con el COVID y ni cuenta se dio. Y usted sigue con eso. O porque no conocemos a Jesús, no le conocemos realmente. ¿Qué es lo que te está deteniendo? ¿Qué es lo que detiene que el poder de Dios se glorifique en su vida? Y así como Pedro sanaba con la sombra, usted también lo puede hacer. Así como Jesús cuando puso las manos sobre la suegra de Pedro y el demonio lo dejó, usted también lo puede hacer. ¿Qué es lo que te está deteniendo? Arvin, ¿y cómo lo resuelvo? Qué bonito que se oye, cómo lo decís ahí. Está bueno. Mire, para resolver las cosas o para salir de algo, lo primero es reconocerlo. Es reconocer, identificar qué es lo que me está deteniendo. ¿Qué es lo que no me deja avanzar? Y dice primera de Juan 1:9. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Nos va a juzgar? No. ¿Nos va a señalar? No. ¿Nos va a criticar? No. ¿Qué dice? Nos va a limpiar y nos va a perdonar. ¿Pero qué necesito decir? Reconocer. Luego, renunciar a eso, renunciar a lo que me detiene. No podemos avanzar si hay algo que nos está deteniendo, nos lastima, nos deja ir más, nos hace ir más lento.
no nos hace dar pasos firmes, no nos deja desarrollarnos, nos daña y nos puede terminar afectando mucho. Renunciar a lo que nos detiene, sea lo que sea. Lo detienen las redes sociales, ciérresela. ¿Cuántos años vivió sin redes sociales? ¿Cuántos años vivimos? 2004. Mire, yo tenía 14 años cuando Facebook, 20 cuando abrí el perfil, y había vivido 20 años sin redes sociales. Y luego lo cerré. Pero podemos hacerlo. ¿Es eso lo que los detiene? Pues ya está. ¿Qué son? Las amistades. Pues si no nos encaminan hacia donde queremos ir, como que no son amistades, porque más bien nos dañan, nos lastran. ¿Cómo lo resuelvo? Tengo que tener determinación. Determinación a avanzar en el propósito. Determinación no es que hoy sí quiero y mañana no. Determinación no es que porque me hicieron mala cara, entonces ya no voy a volver. Determinación no es que antes sí quería, pero ahora no estoy seguro. Determinación es que tú sí seas sí y que tú no seas no. Y lidiar con las consecuencias de la decisión que tomaste. Que si es un paso en obediencia a Dios, siempre van a ser buenas. Aunque le pase lo que le pase y usted no lo entienda, las consecuencias siempre van a ser buenas para su vida. Pero es que no puedo tomar una decisión así. Pues busque ayuda si es necesario. Si lo que lo detiene y no lo deja avanzar, usted no lo puede vencer, pero quiere hacerlo, entonces determine hacerlo y busque ayuda si es necesario. Mire, déle trabajo al pastor. Ahora tiene todo el tiempo libre. Déle trabajo, llámelo, pastor, mire, necesito que me escuche. ¿Ya? Tome las medidas para no continuar en lo mismo. Dijo Jesús, mejor te es entrar ciego al cielo, pero que no se pierda tu alma. Lo que tenga que quitar, quítelo, pero que eso no lo detenga. Y luego, ¿cómo lo resuelvo? Pues, conociendo a Dios, conociendo a Jesús, dedicando tiempo para Él, tiempo de calidad, no tiempo en hacer cosas para Él, tiempo para Él, para escucharlo, para aprender a escuchar su voz, para aprender, así es la voz de Jesús, entonces ahora sí sé cuándo es Él que me está hablando y no soy yo, o cuándo son los problemas, cuándo son mis miedos, o cuándo es mi ego, ahora sí sé que es Jesús. Y sabe, dice la palabra en Juan 15:5, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, el que está en mí, yo en él, y éste llevará mucho fruto, porque sin mí nada pueden hacer. Si Él va a estar en mí y dependo de Él, ¿qué tengo que hacer? Conocerlo. Si estoy aquí para pasar una vida eterna con Él, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que procurar? Conocerlo. Salvo que usted pretenda vivir el resto de su vida con un desconocido. Yo no creo que sea el caso. Dedicar tiempo para conocerlo. Arvin, qué bonito se escucha, qué fácil que lo decís. De seguro lo tenés resueltos. 5 puntos, 5 cosas. Prioridades mal organizadas me han detenido. Miedo al fracaso me ha detenido. Distracciones me ha detenido. Lo que otras personas han dicho y han hecho me ha detenido. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Que me determiné a conocer bien a Jesús y a seguir adelante. He pasado por todas y le puedo decir que sí se puede. Sí se puede. Se puede salir. ¿Es fácil? No es fácil. ¿Es de un día? No es de un día. ¿Un mes? Tampoco. ¿Una semana? Ni lo sueñe. Es una cuestión de día a día. Determinarse a seguir a Jesús en obediencia es de día a día.
hasta el día en que se muere. Aunque no lo entienda, aunque lo mande a hacer cosas que, Dios mío, ¿por qué me mandaste a mí? A veces platicando con el pastor, pastor, pero ¿por qué esto y esto? Y recuerdo que me dijo, tenés que preguntarte qué haría Jesús. ¿Cómo lo vería Jesús? Que así que cuando Dios lo ponga en situaciones que usted no entienda, Dios mío, pero ¿por qué me pones en esto? ¿Pero por qué a mí? ¿Qué haría Jesús? Y lo que haría Jesús es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Porque somos nosotros los llamados para hacerlo. Así que póngase de pie, por favor. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Jesús, porque en ti todas las cosas son hechas, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el que nos llena de poder, porque tú eres el que nos reviste de fuerza, porque tú eres el que nos direcciona, eres el que nos enseña, tú eres el que nos posiciona, tú eres la voz que nos marca la pauta, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te pedimos que quites de nuestra vida todo aquello que estorba, todo aquello que detiene el propósito tuyo en nuestra vida. Que así como Pedro sanó con la sombra, nosotros lo podamos hacer. Que no tengamos miedo de proclamar tu evangelio. Que no tengamos miedo de enfrentarnos a los demonios. Que no tengamos miedo, Señor, de proclamar tu palabra. Que podamos sanar, Señor, que podamos liberar al que está cautivo, Señor, en la depresión, en la ansiedad, el que está cautivo en el suicidio, Señor, el que no encuentra una salida, el que no encuentra una respuesta, Padre Santo. Que podamos llevar tu libertad, que podamos llevar tu sanidad, que podamos ser un medio para que tu amor y tu perdón sea realmente manifiesto, Señor. Danos las fuerzas, Espíritu Santo, para estar determinados siempre, que no accionemos ni decidamos conforme a nuestras fuerzas, ni a nuestro ánimo, ni a nuestro corazón, sino que lo hagamos siempre pensando en tu propósito, en tus planes, en tu reino, Señor. Que tengamos siempre la valentía, que tengamos siempre el denuedo, Señor, para hacer tu voluntad. Padre, quita de nosotros toda venda que nos mantiene ciegos, toda distracción, toda atadura, toda cosa que nos mantiene distraídos, Señor, y que no nos permite enfocarnos y ser efectivos en lo que realmente tenemos que hacerlo. Permite, Señor, que seamos una iglesia determinada, una iglesia decidida, Señor, y que podamos, Padre bendito, ir por más y más personas, que así como buscaban a Jesús, Señor, para las sanidades y milagros, que así busquen esta iglesia, que así busquen a todas las iglesias en España, Señor, y es cuando realmente vamos a ver un cambio. Revístenos, Espíritu Santo, con tu poder, con tu fuego. Levántanos en las madrugadas, en la noche, háblanos con voz audible en el día, Señor. Quebrántanos si quieres hacerlo, pero que podamos sentir cada día tu presencia y tu poder glorificándose en nosotros, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.